Ser un periodista y escribir para la prensa burguesa conlleva a una serie de obstáculos. Es sentirte obligado a adaptarte a las posiciones de los directores y a los gustos del público. Entonces, el periodista que es consciente de su realidad tiene que fingir, disimular, negar sus propias convicciones, aguantar insultos o maltratos, cediendo el poder de su pluma a los jefes de redacción, mezclándose entre ellos y finalmente perdiendo su identidad. La prensa burguesa, al tener mayor poder adquisitivo, tiene esa gran facilidad de llegar a todos los rincones de un país, entonces difunde pues su información, su cultura tergiversada, manipulada, disfrazada, y eso se queda en la mente de la población. Sin embargo, existieron casos de personajes que escribieron y colaboraron para la prensa burguesa, pero con la diferencia de que ellos no tuvieron que disfrazar sus ideas. Más por el contrario, aprovecharon esta gran difusión que tiene la prensa burguesa para visibilizar, para dar una información que pueda ser favorable a la población. Personajes tan históricos como Carlos Marx, que escribía regularmente para el diario neoyorquino Tribune. Federico Engels también escribió una serie de artículos para la prensa burguesa inglesa. El gran Lenin escribió un artículo sobre Marx y el marxismo para la publicación liberal populista. Trotsky escribió en 1926, con permiso del partido, acerca de Lenin para la prensa británica. Es muy importante tener una prensa que pueda dar una información veraz a la población, una prensa que pueda criticar, cuestionar, preguntar en reiteradas ocasiones. Nosotros, como seres vivos, tenemos todo el derecho de cuestionar, de criticar cuantas veces se nos dé la gana. Todos lo hacen. Los animales, a su forma, también cuestionan su medio ambiente. Las plantas también reaccionan a los estímulos. ¿Cómo no nosotros, el ser humano que tiene esta facultad para hablar, cómo no vamos a criticar, cómo no vamos a cuestionar? Hay que tener mucho cuidado a qué periodistas o a qué intentos de periodistas vamos a seguirle, vamos a darle la credibilidad. Nosotros tenemos que consumir a la prensa burguesa, tenemos que consumir a la prensa que dice ser del pueblo para sacar nuestro propio criterio. Identificar también algunos aspectos positivos que pueda tener ciertos periodistas que trabajan en la prensa burguesa, porque no todo es negativo, siempre hay cosas rescatables, pero teniendo en cuenta cuál es la posición ideológica de ese periodista. Existen ciertos personajes que dicen ser periodistas o que son comunicadores y sin embargo están manipulando a la población. Y con esto yo no me refiero a la prensa burguesa, porque ya sabemos cuál es el papel que cumplen ellos, sino aquellos que dicen ser prensa para todo el pueblo, pero sin embargo están manipulando. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y es por esa razón que nos conmovió mucho la muerte del periodista Jaime Chincha. Sabemos perfectamente cuál era su postura ideológica, pero sin embargo era un periodista apasionado de su profesión, era un gran entrevistador. Siempre fui su fiel seguidora. Obviamente que habían varios
casos en donde no estábamos de acuerdo, pero hay que quedarnos con lo bueno que aportan ciertos personajes, aun siendo del bando opuesto. Los grandes periodistas siempre van a ser perseguidos porque ellos acumulan, investigan y la quieren divulgar, la verdad. Y muchos de ellos han sido silenciados o también están siendo amenazados o han sufrido de algunos accidentes. Finalizo leyendo un escrito del gran poeta Roque Dalton, que también fue periodista. Los periodistas escribimos la realidad de nuestro país, las injusticias, una verdad que a la oligarquía le incomoda. Y es que por eso mis noches en las celdas se hacen costumbre. Disculpe usted, el periodismo ya es un oficio de riesgo.